Hola, mis queridos amigos de tu canal, Valerian Glad-Conclusiones. Y en esta oportunidad, como puedes ver, vamos a tocar un tema que es muy interesante y que tiene que ver con la historia de Tutankamón. Independientemente del gran descubrimiento que significó en el siglo XX su tumba, es importante también que hablemos de algunos detalles o aspectos que tienen que ver con su proceso de momificación y que tiene que ver también con el modo de enterrarlo. Separar el mito de la historia como realmente sucedió. Les quiero dar a todos la bienvenida. Estas son a todos los que visitan mi canal y los que están suscriptos, invitándolos a que lo hagan, porque es muy interesante. Es un canal amplio donde se tratan diversos temas y en esta oportunidad nos ha tocado hablar acerca de Tutankamón. En este canal también están subidas mis clases, las clases que doy en la escuela, y recordarles que las clases que subo en la escuela son en vivo. Por lo tanto, como todos los vídeos que se hacen en este canal, son en vivo y en directo, no están diferidos, ni tampoco están, vamos a decir, están editados para que ustedes no escuchen ruidos o movimientos de la gente que a esta hora en Argentina están saliendo de sus trabajos. Dicho todo esto, quiero que entremos en materia. Egipto, como ustedes lo conocen, es tierra de faraones y ha sido una de las civilizaciones más importantes que ha tenido nuestro planeta. Y sabemos que en noviembre de 1922, Howard Carter, con el patrocinio económico de Lord Carnarvon, realizó uno de los descubrimientos más sensacionales de la historia de la arqueología, que fue justamente la tumba de Tutankamón. El tesoro que fue descubierto fue asombroso, de un valor aproximadamente o estimado en billones de dólares, cuanto más en algunas otras fuentes de información consideran que algo de 1.000 millones de dólares. De todas maneras, es prácticamente patrimonio de la humanidad, por lo tanto, para mí personalmente no tiene un valor económico. Digamos, desde el punto de vista del tráfico comercial, pues no lo tiene, porque esta máscara, como ustedes la ven, yo la saqué en papel fotográfico, igual que la que ven abajo, donde está la momia, el sarcófago, ¿no? Con algunos elementos. Después voy a acercar la cámara mientras vaya hablando. Pero lo más icónico y lo más emblemático es justamente la máscara que tenía esta momia y que tiene tantos secretos y tantos simbolismos que para quien le interese este tema es muy apropiado. Como les decía, Tutankamón fue una de las figuras más importantes del Egipto antiguo. De eso también vamos a hablar, vamos a separar un poco el mito de Tutankamón como un joven faraón que murió a los 19 años y cuya momia se viene y se descubre en noviembre de 1922 por Howard Carter, y que queda ahí, ¿no? Como un mito con los dioses, cómo era la civilización egipcia. Esta no es una información que ustedes no la puedan obtener. Obviamente está en muchos canales de internet. Hay personas que han subido, por supuesto, material acerca de cómo comenzó la civilización en Egipto, cómo empezó la era de los faraones, y también hay canales que hablan acerca de quién fue realmente Tutankamón. Acá vamos a hacer una breve explicación nada más, y además una opinión también de mi parte de todo lo que investigué
así es que es como una reseña lo que voy a compartir con ustedes. Asombroso el valor estimado de lo que se encontró en esta tumba en 1922. El mundo quedó realmente cautivado con esta historia, con Egipto, y más de 90 años después de todo este descubrimiento, de todo este asombro mundial, nadie se preguntó realmente de qué murió Tutankamón y si verdaderamente esta era su tumba o no lo era. Actualmente sigue siendo un misterio porque hay teorías conspirativas al respecto, así como no, ¿verdad? Pero sigue, para muchas personas, sigue siendo un misterio y sigue cautivando de alguna manera el llegar a conocer esto. Hay algunas conclusiones a las cuales egiptólogos y científicos en distintas materias llegaron para poder entender un poco y separar, como les decía, lo que históricamente sucedió y lo que es el mito, ¿no? El mito popular o el mito de los pueblos o de las civilizaciones, ¿no? Consiguen dar con el archivo, los investigadores consiguen dar con el archivo de excavación de Howard Carter, un lugar que según ellos se esconde pistas y una razón por la cual quedan también tantas preguntas sin contestar sobre Tutankamón y su entierro, que es, por un lado, la inmensidad del descubrimiento, que parece haberlo superado a Howard Carter, porque luego de que esto acontece, pasa largo tiempo de su vida documentando objetos, pero no dejó nada escrito y murió, en realidad. No hizo gran cosa para seguir investigando más acerca de la vida y de lo que esta momia era. Las notas que han quedado de estos archivos, valga la redundancia, se archivaron en cajas, cayendo prácticamente en el olvido. Nadie osó buscar el material, ¿no? Ni intentó contestar a preguntas como ¿por qué su tumba se encontró prácticamente intacta, habiendo tantos saqueadores en la época? ¿Qué es lo que hace única la momia de Tutankamón? ¿Y cómo es que realmente murió? Preguntas que no fueron contestadas en su momento, pero que los grandes investigadores y egiptólogos sí se la hicieron. A esas preguntas escondidas entre estos documentos originales de Howard Carter se encuentran las pruebas de que quizás este faraón tan joven, de 19 años, tuvo un entierro algo extraño y desfavorable. Según ellos, por ejemplo, había una gran cantidad de objetos citados en la tumba de una manera desordenada y también hay un gran misterio respecto de la propia momia. Las fotografías que se puedan ver acerca de la momia, que ustedes pueden perfectamente ir a algún canal y ver estas imágenes, pueden buscarlas en internet, y se va a apreciar que las condiciones en las que se encontraba al momento de su descubrimiento eran bastante desafortunadas, cuando no también bastante precarias. Howard Carter anotó que habían varias vendas de lino por todos lados, ligeramente envueltas. Este lino habría sido reducido a una condición bastante, digamos, decadente, como con mucho hollín, aspectos inusuales respecto del entierro del faraón. Con estas primeras pistas y esos detalles, incluso que la momia estaba bastante oscura, un detalle también a considerar, con esto, algo desconcertante, comienzan estos científicos a investigar para develar los misterios de Tutankamón y vienen y comienzan en el mismo lugar donde se produce este gran descubrimiento, que es en el Valle de los Reyes en Egipto. Dentro de este valle hay
un panal de tumbas de antiguos faraones egipcios, con muchas grandes y complejas tumbas, ¿no? Como una especie de laberinto de cámaras interconectadas, impresionantes estructuras que fueron construidas, ¿verdad?, para albergar al faraón por toda la eternidad, tras su muerte. Resguardada en el valle se encuentra una modesta tumba, que acá donde me quiero centrar, dentro de toda esa inmensidad se encuentra esta modesta tumba con solo 4 cámaras pequeñas, que iba a ser el lugar justamente del descanso final de Tutankamón. Para miles de visitantes que hemos ido, ha sido un lugar donde la historia prácticamente revive, y es un lugar que es interesante verdaderamente porque nos está mostrando cómo era la cultura en ese momento, en ese entonces, en este Egipto de hace más de 3000 años, ¿verdad? Cómo se manejaban estos faraones, cómo era la forma de vida, qué es lo que se comía, ¿no? Porque todo esto se puede inferir de las investigaciones que los arqueólogos han hecho. Entonces, impresiona mucho a los científicos y a los egiptólogos que fuera de lo que es la luz, el oro y las piedras preciosas y todo lo que se encontró en esta tumba, nos preguntamos quién fue realmente Tutankamón y de qué murió y por qué su tumba, en comparación con otros, era tan, digamos, estaba tan empobrecida. Ahora vamos a ir a algunos detalles que estos científicos descubrieron. Espacios muy pequeños, ¿no?, que tienen, muy pocos jeroglíficos va a tener esta tumba de Tutankamón y muchos objetos desordenados. Y lo primero que sorprende de la tumba, que no es nada grande, no tiene el tamaño que cualquiera puede esperar, ¿no?, de enterrar a un faraón, ¿verdad? De hecho, es más bien una tumba para enterrar a un noble común de la época. Carter y su mecenas, Lord Carnarvon, encontraron un tesoro, sí, muy grande, oculto, pero encajado en un espacio tremendamente pequeño que se puede observar. No en esta imagen, pero que si ustedes lo quieren buscar, pues lo van a encontrar. Era una cámara que tenía también una antecámara primero, luego la cámara, ¿verdad?, donde se descubren todos estos bienes que le van a pertenecer a este faraón y que por la cultura que tenía Egipto por aquel entonces, estos bienes le iban a servir para después de la muerte. Cuadrigas, armas, divanes, cofres para guardar sus posesiones. En el anexo encontraron más. En la cripta encontraron 4 santuarios. Dentro del santuario interior se encontraba un sarcófago de piedra que contenía 3 ataúdes de oro anidados y la momia del faraón egipcio. Vaya, ¿por qué es oro puro? Es oro que no está aleado con otro metal, es oro puro. Yo esto no lo sabía y lo comparto con ustedes. Al ser un lugar chico en espacio, en aquella época debió ser muy difícil para aquellas personas que se encargaron de excavar y sacar todos estos elementos, poder sacar todas estas cosas materiales. La única manera, de hecho, fue, de algún modo, dicen los científicos, rompiendo o haciendo un boquete en una pared, ¿no?, donde de ahí podían, quitando, ¿no?, un gran trozo de esta pared, dado que no estaba preparada para albergar tantos objetos. Eso por un lado. Y otra característica inusual se encuentra en los propios muros, donde las decoraciones de la tumba son bastante escasas, ¿no? Si alguien ha ido y se ha fijado bien, o puede entrar en internet y verlo, se van a dar cuenta que
justamente es bastante escasa la decoración de las paredes en estas tumbas. Las figuras son enormes, hay un trozo de pared muy grande que está sin decorar. De hecho, normalmente en la tumba de un faraón se encuentra siempre mucho texto religioso y esotérico muy relacionados con el paso del faraón de la vida a la muerte. Toda la tumba era una aberración, según estos científicos, dado que parecía no responder en su calidad, en su espacio, en los jeroglíficos, en toda ella parecía no hacer honor realmente a un faraón. No parece en absoluto diseñada para un faraón. Y también hay algo aún más llamativo respecto al ataúd, que bueno, acá yo lo tengo, ustedes lo ven, donde tengo el gato egipcio arriba, tengo las pirámides del ojo que todo lo ve, ¿no? Pero ustedes van a ver que así se encuentra, incluso en el museo se encuentra así, ¿no? Y a mucho resguardo. ¿Por qué? Por la cantidad de años que tiene, ¿no? Y el valor. Pero quiero decir que algo muy llamativo que ocurre respecto del ataúd y respecto de la momia es que le cortaron los dedos de los pies al faraón para que pudiese encajar en el sarcófago. Aparentemente parece que el sarcófago era más chico que el faraón. Dedos cortados. Ajá, chicos, yo esto no lo sabía y por eso también lo estoy compartiendo con ustedes. No sabía que le habían cortado los dedos para poderlo meter en el sarcófago. Dentro del ataúd, finalmente Carter encuentra el objeto más emblemático de todos los tiempos, que va a ser este que están viendo ustedes acá, que es la máscara mortuoria de Tutankamón. Pero incluso este tesoro de oro mundial realmente tiene un oscuro secreto que también los arqueólogos se encargaron de estudiar. O sea, ustedes ven acá una foto de la placa mortuoria, pero hay aspectos interesantes que tener en cuenta respecto de la misma, detalles, ¿no? Que solamente un investigador, un arqueólogo, egiptólogos y científicos pueden hacer. Una persona que va de turista obviamente no va a darse cuenta de estos detalles, o no va por lo menos con esa intención. Es uno de los objetos más icónicos del mundo, miles de personas vienen a verlo cada año, pero los arqueólogos que saben ver más allá de lo que se ve a simple vista, está bastante lejos de ser glamorosa para ellos, pero bueno, lo estudian y encuentran que hay señales de soldaduras y remachado dentro de la máscara, una prueba de cómo los artesanos unieron la parte frontal, es decir, la imagen de Tutankamón, que sería la cara con el tocado de atrás, que se nota que fueron fabricados en tiempos distintos o por separado, y las incrustaciones del tocado, que en su mayoría están hechas en vidrio de color azul, ¿no? Mientras que las incrustaciones azules de las líneas de los ojos, que ustedes pueden apreciar acá, y cejas, que son líneas más superficiales, están hechas de lápiz lazuli, hermosa piedra, lápiz lazuli. Es decir, que los materiales son distintos. Por un lado tenemos vidrio teñido de color azul y por otro lado tenemos lápiz lazuli. Dos elementos completamente diferentes, porque uno es un elemento normal y el otro es una piedra preciosa. El uso inesperado de lapislázuli y vidrio sugieren que el tocado y la cara se hicieron en momentos también distintos. Además, en las orejas hay agujeros, lo cual hace pensar que en esa época, ¿no?, en irnos atrás en el tiempo de la historia, solamente podían llevar aretes
mujeres y niños. Los faraones adultos pues no la llevaban. Es un detalle interesante a tener en cuenta. Y hay teorías alrededor de lo que les estoy contando, teorías que, bueno, habría que ver si son reales o no. Hay una que dice que la máscara no fue diseñada para Tutankamón y que en realidad la cara fue cortada en su momento y cambiada por la de Tutankamón, es decir, sacaron una estructura y la cambiaron por la de Tutankamón. Finalmente, todo pertenece a él, ¿no? Pero según estos científicos no es cierto. En realidad, esta máscara mortuoria estaba hecha para una mujer. Ahora, la pregunta es, si estaba hecha para una mujer, por lo que tiene las orejas agujereadas, ¿no? ¿Verdad? Y que supuestamente habría llevado aretes o pendientes, ¿no? ¿De quién era? ¿Quién era esta mujer? Entonces hay otros objetos también en el Museo del Cairo que nos podría también revelar o develar qué mujer puede haber sido. Algunos egiptólogos creen que el ataúd de Tutankamón fue fabricado para su madrastra, la reina egipcia Nefertiti. Es una teoría que nunca fue estudiada hasta ahora, ni planteada de este modo, utilizando la última tecnología, ¿no?, que lo digital nos ofrece. Se pudo resolver este enigma y saber que, en principio, para quién fue hecha originalmente esta máscara, y fue para Nefertiti. En realidad, se llegó a esa conclusión. Tutankamón fue enterrado con bienes de segunda mano, pero ¿por qué lo enterrarían con una máscara mortuoria de su madrastra Nefertiti? ¿Por qué le van a poner esa máscara y no van a cincelar o hacer otra que sea más propia de su aspecto, ¿no? Hay un trono también que es interesante que lo vean en las imágenes. Bueno, no está acá, pero el trono donde Tutankamón se sentaba es una maravilla. Realmente eso es oro y piedras, es una maravilla. O sea, lo tenés que ver para que realmente lo puedas entender en su gran dimensión, ¿no? Lo interesante para ellos es que tiene una inscripción, este trono, que es Akenatón y Tutankaton. Es decir, el nombre que estaba grabado en el trono donde Tutankamón se sentaba se denominaba Tutankaton. Y ese fue justamente el nombre, nos cuenta la historia de estos científicos, que Akenatón, el padre de Tutankamón, le puso a su hijo, que significa viva imagen de Akenatón, con lo cual quería conseguir que la dinastía con esto continuara tras su muerte. Entonces, todo significado de lo que estamos hablando nace justamente del nombre Tutankaton. El padre de Tutankamón, Akenatón, fue una de las figuras más polémicas de la historia egipcia, dado que, entre otras cosas, prohibió la adoración del dios egipcio más popular que tenían en ese momento, que era Amón, y después obligó a los egipcios a adorar a un nuevo dios que se va a llamar el disco solar Atón, y llamó a su hijo como esta deidad. Entonces va a quedar Tutankaton. Para romper con esta religión, Akenatón traslada la capital del imperio a varios kilómetros Nilo abajo, a un tramo desértico conocido ahora como Marna. Este faraón Akenatón muere cuando Tutankamón tan solo tenía 9 años, era un niño, y fue entonces coronado como faraón.
heredó un reino en caos económico, religioso, en una crisis bastante importante. Esto lo podemos ver en las tumbas excavadas, en estos jeroglíficos, en las mismas tumbas, ¿verdad? En Marna, donde se encuentran pintadas personas en una condición raquítica, de grave desnutrición, porque parece ser que pasó una época de hambre bastante importante Egipto, y es en estas figuras donde revivimos realmente la historia. Con lo cual este sueño, este gran sueño de Akenatón parecía derrumbarse, ¿no? Desmoronarse ante él, y ahora su hijo heredaba de alguna manera este caos. Tutankamón en realidad acepta o accede al poder, a este trono, ¿no? Y todo lo que ello implica, con todos los atributos y todo el significado espiritual que ello implica, pero con 9 años no podía tener un entendimiento acabado de cómo manejarlo. Por lo tanto que va a echar mano de su visir, que va a ser Ay, ese es el nombre, Ay, como si ustedes hubieran topado con algo, ¿no? Ay, ese es el nombre, cortito. El principal sucesor de Tutankamón era su visir Ay, que en ese momento tenía 61 años de edad cuando Tutankamón fue coronado faraón, y había servido en la corte también de Amenofis III, y más tarde también había servido al padre de Tutankamón, es decir, Akenatón. Todo lo que les estoy contando ahora es historia, ¿no? Y luego se va a convertir en el asesor vitalicio de Tutankamón. Egipto se encontraba en un caos económico y religioso, como les decía, por lo cual se asegura que Ay iba a manejar obviamente todo, y que la religión no funcionaba, evidentemente no funcionaba, y la única manera de salvar a Egipto era continuar venerando a los dioses antiguos egipcios, pues esa fue una de las soluciones que se propusieron cuando Tutankamón toma el poder, volver otra vez a los dioses antiguos, y esto fue precisamente lo que él hace. Poco después de convertirse en faraón, el joven Tutankamón va a tomar la decisión que va a definir la historia de Egipto. Abandonó la ciudad de su padre, que les había comentado, Marna, y traslada la capital o el centro del culto a la ciudad de Tebas, ¿sí? Y así realineándose con el antiguo dios Amón, por lo que cambió su nombre de Tutankaton a Tutankamón. Y esto sí tiene sentido, porque esto significa el pertenecer y el ser como un preferido, ¿no?, del dios principal de Egipto, que siempre lo fue, Amón, por aquel entonces. Entonces cambia su nombre, que significa viva imagen de Amón. Es decir que Tutankamón, significa la viva imagen de Amón. Un nombre muy cercano al dios Amón para demostrar la lealtad al mismo. Para consolidar su relación con los sacerdotes de Amón, Tutankamón también se cambió el nombre, con lo que lo conocemos actualmente, y tuvo que hacer también tratos con estos sacerdotes para poder llegar a un acuerdo, para poderse de alguna manera alinear otra vez, y para que cambiara la suerte de Egipto. Y vamos a ver que en el templo de Karnak hay más pruebas sobre lo lejos que llegó su devoción, donde se encuentra la estatua de Amón con los rasgos de Tutankamón, que nos muestran lo lejos que llegó, abrazando por completo a ese dios Amón-Ra.
El faraón era o fue lo que decimos hoy actualmente todo un revolucionario, ¿no? Porque cambió todas las estructuras que estaban anteriormente, las cambia y vuelve todo hacia el origen, hacia el principio. Entonces, si él vuelve las cosas a su origen y tiene esta empatía con los sacerdotes que veneraban a Amón, la pregunta vuelve a ser lo mismo. ¿Por qué no lo honraron con una magnífica tumba al estilo de un verdadero entierro faraónico? ¿Por qué no fue así? ¿Qué fue lo que pasó? Distintas épocas en el tiempo, científicos y egiptólogos han hecho, y arqueólogos, investigaciones por la década, en el siglo XX, en 1968, un equipo de la Universidad Inglesa de Liverpool estudió el esqueleto con rayos X y, para su sorpresa, encontraron fragmentos óseos sueltos dentro del cráneo de Tutankamón y también un estrechamiento del hueso del fondo del cráneo que parecía el resultado de una hemorragia cerebral por un golpe duro en su cabeza. Parecía que el joven faraón había sido víctima de un asesinato fatal. Hay distintas teorías, distintas posturas. Hay algunos que dicen que fue asesinado, otros que dicen que murió en combate, que era bastante combativo este joven faraón, ¿no? Lejos de la imagen débil que quizás en su momento histórico dio. Pero bueno, vamos a continuar con esto. El caso es que en el 2005 aparecieron nuevas pruebas y se realiza un examen completo de la momia de más de 3.000 años de antigüedad, y este equipo que va a tomar esta investigación no encuentra rastros de golpes en la cabeza ni en demás partes. En realidad, quizás esos golpes podrían haber sido como consecuencia de haberlo sacado, ¿no? Howard Carter, la necesidad de haberlo sacado del sarcófago, ¿verdad? En 1922, cuando Carter lo encuentra. La teoría del asesinato no parece ser la respuesta de la muerte del faraón, de que murió. Hay trozos de relieves esculpidos en Luxor, luego de la muerte de Tutankamón, que parecen indicar la existencia de verdaderas batallas, como les dije más temprano, en las que Tutankamón es un hombre joven, en el centro de la acción. El grabado, que ustedes lo pueden también buscar, muestra a Tutankamón con la mano hacia atrás, alzado. Ahí ustedes están viendo en la imagen que tiene como un bastón de mando, es decir, su arco y su flecha, vamos a decir, y lo sostiene levantado como en posición de ataque, ¿no? Hacia atrás, listo para disparar con su arco. De hecho, es parte de una gran batalla, dado que Egipto fue muchas veces invadido por aquel entonces, que muestra que Tutankamón no estaba solo. Esta escena lo representa en plena batalla, y en esos relieves que les comentaba, se pudieron ver los detalles específicos de cómo trataban a los enemigos, de la esclavitud, ¿verdad?, de todo lo que sucedía en ese tiempo y cómo se planteaban estas batallas. Entonces, si estas esculturas nos van a proporcionar tantas pistas y tanta información, ¿por qué todavía seguimos dudando de que murió Tutankamón, no? O sea, ¿qué daño de guerra sufrió que causó tanto daño en su cuerpo? Y finalmente su muerte. Se sigue investigando con la momia y se termina encontrando algo casi extraordinario, según los investigadores, y que vamos a encontrarnos con un tórax casi deshecho del lado izquierdo, su rodilla destruida, el cráneo, más todo del lado izquierdo. Cuando se hace el escaneo, ¿no?, virtual, que se hace como una tomografía virtual que se le hace a la momia, del lado izquierdo encontramos la mayor parte de problemas,
¿no? Que estaba prácticamente destruido. Y por qué los embalsamadores que siempre guardaban o embalsamaban las momias con su corazón, ¿qué pasó acá? El propio corazón estaba dañado, muy dañado, más los embalsamadores se lo quitaron y tuvo que ser algo, por decir, muy serio, porque en ese tiempo el corazón era muy importante que se fuera, ¿no? Junto con el cuerpo, o sea, con lo que se acababa de momificar. Las cuadrigas eran vehículos con ruedas usados por los faraones. Tal vez fuera una rueda de madera de la cuadriga, la que hubiese dañado toda esta parte izquierda del faraón, como lo manifiesta una autopsia virtual que se le hizo. La momia en realidad se encontró originalmente incluso también quemada. Y es posible que Carter la hubiese de algún modo achicharrado para sacarla de la placa base, un procedimiento de la época, ¿no? De 1922. Son solamente especulaciones de por qué la momia estaba tan oscura. Ese es otro detalle, o sea, el corazón, que no estaba la momia en esas condiciones y con esa oscuridad, el color negro, ¿no? Que llama tanto la atención, por lo que se lo conoce como momia quemada. En 1922 se lo conoció como, cuando fue descubierta, como una momia quemada. De alguna manera, concluyen estos científicos, el cuerpo toma mucha temperatura, pero no se destruyó por completo. Aparentemente, como estamos hablando de una momia quemada, no se destruye el cuerpo, pero habría tomado una temperatura importante y no sabemos realmente por qué. De alguna manera, esto sucedió así. Lo cierto y el caso es que es una momia que se preparó con demasiada prisa, una tumba que se preparó también con demasiada prisa, y es que quizás la muerte también de Tutankamón fue repentina y no fue esperada por su entorno. Volvemos a la pregunta, ¿por qué? ¿De qué murió? Y si alguien lo asesinó, ¿quién fue? ¿Quién supuestamente podría haber sido la persona que lo asesinara? Los egiptólogos creen que fue por culpa de alguien muy cercano a Tutankamón y concluyen que fue Ay, justamente, el visir que aparece representado en la ceremonia de apertura de la boca, que es una ceremonia que se hacían por aquel tiempo, especial, que se practicaba y que pretendía finalmente que el cuerpo fuera utilizado también en el más allá, ¿no? Entonces, cuidado con el alma, ¿no? Guardémosla de alguna manera, o que lo que vaya a decir o lo que vaya a salir de la boca sea solo sabiduría de los dioses, ¿no? Todo era cuestión de qué vamos a hacer en el más allá. Ay había sido el asesor en jefe de Tutankamón y probablemente sintió que le tocaba a él gobernar, más las pruebas muestran que Tutankamón había nombrado a otra persona para que lo sucediera en caso de desastre o de muerte. Quería justamente a Horemheb para que le sucediera. Pero Horemheb estaba luchando en Siria por el momento que Tutankamón muere, dejando un poder acéfalo, vacío. Los hijos de Tutankamón, lamentablemente, también habían perdido la vida. Los dos hijos que tenía también murieron. Por lo tanto, nos quedamos con un poder acéfalo, o sea, seguimos con esta acefalía en el poder y Ay, con este panorama, podía perfectamente, ¿no?, aprovecharse de todo esto y dirigir el entierro de Tutankamón y así convertirse él en el faraón que lo iba a suceder, faraón de Egipto. Para consolidar también la posesión al trono
Ay concertó un matrimonio con la viuda, o sea, con la esposa de Tutankamón. Acá me van a disculpar de garabato, pero como que cuesta, ¿no? Son nombres que cuestan decirlos, pero su nombre era Angesenamón. Hay pruebas de un anillo grabado en el cual Ay y Angesenamón hacen como una especie de un contrato de boda, que era muy usual en la época, y muestra que ambos efectivamente se casaron, pero Ay era demasiado viejo y su reinado fue corto. Vivió solamente 4 años más que Tutankamón. Y su tumba, acá en el hallazgo, vamos a encontrar, los científicos y arqueólogos y egiptólogos van a encontrar que hay grandes diferencias entre la tumba de Ay y la tumba de Tutankamón, que es que pareciera ser que la tumba en donde está Ay, que tiene muchos más jeroglíficos, muchas más pinturas, que está mucho más decorada, que es mucho más grande, parecía ser la tumba que iba a estar destinada a Tutankamón. Y la tumba donde Tutankamón fue hallado era la que estaba destinada para cuando muriera Ay. Entonces ven ustedes acá cómo estas sospechas de los científicos tienen algo de lógica. Ahí está la tumba de Ay, estaba diseñada en realidad para Tutankamón y la de este para Ay. Ay fue enterrado con todos los ornamentos de un faraón. Entonces podemos de algún modo explicar las fallas en la tumba de Tutankamón, que fue enterrado rápidamente en las cámaras de Ay para que su asesor pudiera hacerse con el trono, y después los guardas de la Acrópolis sellaron la tumba de modo que Tutankamón se fuera sin ninguna significancia, pero por alguna misteriosa razón que hoy los arqueólogos dicen que no lo saben y es motivo de investigación, es cómo la tumba de Tutankamón se conservó hasta esa fecha, ¿no? Hasta noviembre de 1922, como ya les había explicado, donde se revela todo el tesoro casi intacto, ¿no? Causando una gran sensación en todo el mundo. En 1914, a Carter y a su patrocinador, Lord Carnarvon, les concedieron la excavación en el Valle de los Reyes, a pesar de que arqueólogos anteriores habían declarado que el valle estaba sobreexplotado. Durante 6 años, Carter excavó por todo el valle, porque tenía el presentimiento de que Tutankamón estaba ahí. Y el 1 de noviembre, atención acá, el 1 de noviembre, 1 del 11 de 1922, comenzaron las obras en un nuevo sector del valle y se excavó lo que aparentemente parecía una escalera, que fue lo que apareció primero, y al final de la misma encontraron una puerta bloqueada con sellos que se esperaban en esta etapa. Carter le envía, en ese momento le envió un telegrama a Lord Carnarvon para decirle, entre comillas, por fin hemos hecho un maravilloso descubrimiento. Hay una puerta sellada con los sellos intactos. 3 semanas después llegó a la excavación Lord Carnarvon y entre los dos vieron. Lord le pregunta a Carter qué es lo que ves y él contestó que era una maravilla lo que estaba viendo, ¿no? Cosas maravillosas, imágenes extrañas, animales, oro, palabras inmortales, ¿eh? El oro brilla por todos lados. Esas son las palabras inmortales que contesta Carter a Lord Carnarvon cuando está en la puerta y le dice, ¿qué has visto? Una maravilla.
En realidad, finalmente me pongo, ¿no?, un poco en el lugar del arqueólogo y creo que es todo cuanto alguien que se dedica a esto puede desear. Yo quise estudiar arqueología, en específico egiptología, pero en ese tiempo no había un lugar donde yo pudiera estudiar esa profesión, con lo cual terminé estudiando abogacía. Pero eso no significa que esté desconforme. Tan simplemente significa que me puedo poner en el lugar de Carter y pensar que realmente él logró lo que cualquier arqueólogo y egiptólogo querría en su vida, que es encontrarse con un semejante tesoro y que fuere patrimonio después, posteriormente, de la humanidad, con objetos espectaculares, con dioses, con criaturas, donde tenía todo, oro resplandeciente por todas partes, como el mismo Carter dijo, y la máscara mortuoria, que bueno, que va a ser todo algo incluso con enigmas, ¿no?, actualmente, pero que va a ser realmente muy importante para la humanidad. Espero que les haya gustado, porque con la conclusión final con la que me quedo es: sí, aparentemente esto sucedió en la historia, si Ay le quitó el lugar, por decirlo así, se hizo justicia, porque la tumba de Tutankamón permaneció durante tantos y tantos años en casi un perfecto estado de conservación y aguardando un tesoro tan impresionante, ¿no? ¿Y por qué la de Ay no? Entonces finalmente termino pensando de que la justicia sí existe y que quizás las maldiciones también que rodean o que rodearon a todo esto, a todo este descubrimiento, también tengan bastante de cierto. No voy a decir que son certeras, pero hay coincidencias que fácilmente se pueden encontrar, si uno quiere. Lo más importante, aparte de todo el oro que se encontró, los cofres, la máscara que permaneció intacta, eso la verdad que sinceramente me tocó en lo profundo. Y que no haya sido profanada, porque en esa época había muchos profanadores de tumbas. Entonces realmente encontrarse con todo ese oro, encontrarse con esa máscara, encontrarse con todo eso intacto, realmente en el Valle de los Reyes, ¿no? Cuando el resto de las tumbas en ese lugar habían sido saqueadas, 200 años después que Tutankamón había muerto, fueron saqueadas, y esta conservarse en estas condiciones, pues chicos, señoras y señores, no hay más nada que decir, ¿no? Me gustaría que en la cajita de comentarios me dejaras qué te pareció, qué opinión te merece esta última reflexión que he hecho en este vídeo. En este vídeo que no es nuevo, por supuesto el tema no es nuevo, lo han tratado otras personas, pero de repente, ¿cuál es mi opinión o cuál es la impronta, ¿no?, explicado de una manera o de otra? Esto es lo que sucedió, la separación de la historia del mito, y encontrarnos con una tumba prácticamente en excelentes condiciones y llena de tantos tesoros, da para pensar, ¿no? Habiendo profanadores desde tantos años antes y después, principalmente después de la muerte de Tutankamón, y que justamente esta tumba no haya sido profanada. Me parece que es una pregunta frente a la cual hago silencio, porque realmente no sé qué contestar, porque hay
hay, hay espíritu también acá, ¿no? No todo es terrenal, no todo tiene que ver con el oro, no todo tiene que ver con los tesoros. Acá hay mucho que ver con las determinaciones, hay mucho que ver con la espiritualidad, hay mucho que ver con lo que nosotros creamos con la palabra. Y hay mucho que ver con esta justicia, que de alguna manera parece estar tan ausente, ¿no? De tantas áreas de este mundo y tan presente acá. Bueno, mis queridos suscriptores, espero que les haya gustado el tema que elegí para exponer en este día. Es más interesante que ustedes escuchen este video a que lo vean, aunque las imágenes hablan por sí solas. Y bueno, mis queridos, nos encontraremos en otra edición de este canal, que es un canal abierto que trata diferentes temas. Incluso mis clases en vivo están subidas a internet por si querés conocer cuáles son tus derechos básicamente en la Constitución, derechos de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, etc. generación, que es muy interesante ese tema. También podés suscribirte a mi canal. Apretá en el botoncito que dice suscríbete y vas a ser notificado o notificada cada vez que subo un video a este canal. Gracias por tu atención y nos estaremos viendo con otro tema seguramente muy interesante para hablarles, que les va a ayudar en su diario vivir. Nos vemos y chao.